profe. Hoy voy a estar explicando los conceptos más relevantes e importantes que estuvimos viendo a lo largo del año en física. Bueno, voy a empezar por la electrostática, que bueno, es la primera rama principal que vimos. ¿Qué es la electrostática? Bueno, es una rama de la física que estudia el comportamiento de las cargas eléctricas en situación de equilibrio. Sus principios son los de interacción y conservación de la carga. El primero hace referencia a la acción de fuerzas eléctricas entre cuerpos cargados. Las cargas eléctricas del mismo signo se repelen y las cargas eléctricas de distintos signos se atraen. El segundo principio, el de la carga total, es decir, la sumatoria algebraica de la carga positiva y negativa de todo sistema eléctricamente aislado, se conserva. Después tenemos la carga eléctrica, que bueno, es una propiedad física de la materia, cuya unidad de medida es el coulomb, simbolizada con la letra C. Algunas partículas elementales poseen carga eléctrica, como los protones y electrones, que forman el átomo. Los protones tienen carga de signo positivo y los electrones de signo negativo. Un átomo neutro es aquel que tiene igual cantidad de protones como electrones. De lo contrario sería un ion, que es un átomo cargado eléctricamente. De la misma manera ocurre con los objetos. Si tienen igual número de cargas positivas que negativas, estarán neutros, y de lo contrario, estarán electrizados. La mínima carga eléctrica ya en la naturaleza es lo que llamamos la carga elemental, y la poseen los electrones y los protones. La carga eléctrica de un electrón se simboliza con la letra E y resulta igual a 1,6 por 10 elevado a la menos 19 coulombs. Bueno, dentro de los métodos de electrización tenemos la triboelectricidad, que consiste en la transferencia de carga de un cuerpo a otro, arrancando electrones de uno de ellos y transfiriéndoselos al otro. En segundo lugar tenemos la electrización por contacto, que bueno, se trata de la transferencia de carga de un cuerpo a otro cuando un cuerpo cargado entra en contacto con otro neutro, es decir, que no tiene carga. La carga acumulada tiende a distribuirse a través de la superficie de contacto. Finalmente tenemos la electrización por inducción, que consiste en la inducción que un cuerpo cargado genera sobre otro cuerpo conductor descargado, produciendo desplazamiento de carga. Para finalizar el proceso de carga es necesario realizar una descarga a tierra. Después tenemos la ley de Coulomb. Bueno, en 1785 Coulomb determina y describe las fuerzas de la interacción eléctrica entre dos cargas eléctricas puntuales. A través de muchos experimentos, Coulomb pudo determinar que las fuerzas eléctricas tenían la dirección de la línea que las unía, sentidos contrarios y una magnitud que era directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separaba. Las cargas de igual signo se repelen y las cargas de signo opuesto se atraen, como ya lo dije antes. A partir de esto llegó a concluir Coulomb llegó a concluir que el valor de la constante en el vacío es igual a 9 por 10 elevado a la 9 newtons por metros cuadrados sobre coulombs cuadrados. Entonces, siendo dos cargas puntuales Q1 y Q2, como podemos ver acá, separadas a una distancia r, acá, r, la ley de Coulomb se expresa según la siguiente relación matemática, que es, bueno, el módulo de la fuerza 1 es igual a módulo de la fuerza 2, que es igual a la constante eléctrica o constante de Coulomb, por el producto del módulo de Q1, o sea, la carga 1 por Q2, dividido la distancia r. Bueno, a continuación tenemos el campo eléctrico. Bueno, las cargas crean campos eléctricos que ejercen fuerza sobre otras cargas. Un campo eléctrico es un campo vectorial. El módulo o la intensidad del campo eléctrico se define como la fuerza ejercida sobre una carga de un solo coulomb. Para determinar si en un punto del espacio existe un campo eléctrico, se puede utilizar el siguiente proceso o ecuación, que es igual a E igual a F en Q, un Q más, es decir, una carga positiva dividido Q más, o sea, la carga, o sea, la fuerza dividida la carga. Si pudiéramos determinar en muchos puntos de una región el vector de campo eléctrico, tendríamos un mapa del campo eléctrico de dicha región. Los campos eléctricos dependen exclusivamente de la configuración de las cargas generadoras. Por ejemplo, el caso más sencillo de una carga generadora puntual. Sin embargo, en la realidad los cuerpos son extensos y según la distribución de cargas que posean, determinarán distintos mapas de campo eléctrico. La unidad de la intensidad de campo eléctrico en el sistema de unidades internacional es el newton dividido coulomb, y la dirección y el sentido es de la fuerza que actuaría en dicho punto sobre una pequeña carga de prueba positiva.
En cuanto a los vectores del campo eléctrico, la fuerza eléctrica que actúa sobre una carga eléctrica, que en dicho punto, o sea, perdón, una carga eléctrica Q, en dicho punto será un vector cuyo valor será dado por F es igual a E por Q. La fuerza eléctrica sobre una carga Q cualquiera surge a ser el producto entre un escalar Q y el vector de campo E. Que bueno, es lo que dije antes, que F igual a E por Q. Bueno, existen diferentes configuraciones de campo eléctrico. Por ejemplo, una carga puntual positiva genera un campo eléctrico cuyos vectores están dados por una dirección radial con centro en la carga generadora y sentido saliente. Una carga puntual negativa genera un campo eléctrico cuyos vectores están dados por una dirección radial con centro en la carga y sentido entrante en vez de saliente. En el campo eléctrico, un dipolo eléctrico es saliente desde la carga positiva y entrante en la negativa. Si dos cargas eléctricas de igual magnitud y signo, en este caso los vectores de campo eléctrico son salientes de ambas cargas positivas. En el punto equidistante entre ellas, el campo eléctrico es nulo, debido a que cada carga por separado genera en dicho punto un vector de campo eléctrico, de igual módulo que el producido por la otra, pero de sentido contrario. Los vectores de campo eléctrico son entrantes en ambas cargas negativas. En el punto equidistante entre ellas, el campo eléctrico es nulo. Es nulo debido a que cada carga por separado genera en dicho punto un vector de campo eléctrico de igual módulo que el producido por la otra, pero de sentido contrario. Otro de los casos es dos líneas paralelas de carga con igual magnitud de carga, pero de signo contrario. Los vectores de campo eléctrico son salientes de línea positiva y entrantes en la negativa. Y la región comprendida entre ellas, los vectores de campo son paralelos y de igual intensidad. A continuación tenemos el movimiento de partículas cargadas en campo eléctrico. En primer lugar tenemos las partículas cargadas en un campo eléctrico uniforme. Dos placas conductoras que son cargadas con la misma magnitud de carga, pero de signo contrario, producen un campo eléctrico uniforme en la región que ellas encierran. Uniforme, con uniforme se refiere a que en todos los puntos de esa región el campo tiene el mismo módulo, dirección y sentido, por lo cual podemos representarlo por líneas de campo eléctrico paralelas y equidistantes, que salen de la placa positiva hacia la negativa. Si se libera desde el reposo una partícula con carga positiva Q+, recibirá una fuerza eléctrica ejercida por el campo eléctrico E igual a E por la carga positiva, la carga con carga positiva, cuya dirección y sentido coincidirá con la del vector de campo, dado que multiplicamos un vector, el del campo eléctrico, con una escala positiva, la carga. Esta fuerza eléctrica sacaría la partícula de reposo y la cual comenzaría a moverse en línea recta hacia abajo, con una velocidad que iría aumentando en el tiempo, tal como lo hacen los cuerpos en caída libre cuando están sometidos a la fuerza peso y se aceleran por acción de la gravedad. De manera similar, si la partícula estuviera cargada negativamente, lo único que cambiaría es que la fuerza eléctrica tendría sentido inverso al campo eléctrico, dado que surge de multiplicar el vector de campo por un escalar negativo, obteniendo Fe es igual a E por menos Q, en vez de más Q. Después tenemos el potencial y la energía potencial eléctrica. Un objeto con carga tiene energía potencial gracias a su lugar en un campo eléctrico. Se requiere trabajo para mover una partícula cargada contra el campo eléctrico de un cuerpo cargado. La energía que posee la partícula en virtud de su ubicación la llamamos energía potencial eléctrica. Esa cantidad de energía potencial almacenada por la partícula puede transformarse en energía cinética modificando el estado de movimiento de la partícula. En cambio, el concepto de energía potencial por unidad de carga se lo llama potencial eléctrico, cuya ecuación es energía potencial de la carga dividido la carga. La unidad de medida es el volt, por lo que al potencial se lo llama frecuentemente también voltaje. La importancia del potencial eléctrico es que se lo puede asignar un valor ya definido en cada lugar. Esto quiere decir que se puede hablar de potenciales eléctricos en distintas partes del campo eléctrico, más allá de si hay cargas o no que ocupen esos lugares. Si conocemos el potencial eléctrico de una región, vamos a poder conocer la energía eléctrica de una partícula cargada en cualquier posición de esa región. Esto lo podemos ver a partir de la ecuación energía potencial es igual a B por Q, donde B es el potencial eléctrico y Q es la carga eléctrica colocada en dicho punto. A partir de todo esto podríamos concluir que el campo es a la fuerza, lo que al potencial es la energía. A partir de este ítem de potencial y energía potencial eléctrica tenemos la diferencia potencial.
Un campo eléctrico puede entenderse como, como un potencial reservorio de energía eléctrica. Si una partícula se desplaza a través de él, las fuerzas eléctricas podrían realizar trabajo. Pero de la misma manera que para que la fuerza peso realice trabajo sobre un cuerpo, ésta se debía desplazar entre dos puntos de distinta altura, o sea, dos puntos de distinto potencial gravitatorio. Para que una fuerza eléctrica realice trabajo sobre una partícula cargada, ésta debe desplazarse entre dos puntos de distinto potencial eléctrico. Y así es como se define lo que conocemos como diferencia de potencial o voltaje entre dos puntos del espacio. La diferencia de potencial entre dos puntos en el trabajo, la diferencia de potencial entre dos puntos es el trabajo por unidad de carga que es capaz de ejercer la fuerza eléctrica en una región. Si el potencial disminuye, el trabajo es positivo, lo cual significa que a la partícula disminuiría su energía potencial y ganaría energía cinética. Si el potencial aumenta, el trabajo es negativo, que quiere decir que la partícula aumentará su energía potencial y va a disminuir su energía cinética. Si una partícula se desplaza entre dos puntos de igual potencial, dicha diferencia da cero, lo que implica que el trabajo vale cero y por lo tanto no habrá cambios de energía potencial y cinética de la partícula. A continuación, el siguiente tema que toca es la electrodinámica, siguiendo el orden, que consiste en la rama de la física que estudia el fenómeno de la electricidad en movimiento. Dentro de la electrodinámica podemos encontrar los efectos de la corriente eléctrica. Uno de estos es el efecto térmico o el efecto de Joule. Se produce calor al hacer circular una corriente eléctrica por un conductor debido a los choques entre los electrones y los átomos que conforman el conductor. El efecto de Joule está siempre presente cuando circula electricidad, aunque es menos notorio cuanto menor sea la resistencia del conductor. Otro de los efectos que produce la corriente eléctrica es el efecto magnético. Ørsted fue el primero en demostrar que existe relación entre la electricidad y el magnetismo al hacer pasar la electricidad por un conductor y conseguir desviar la aguja imantada de una brújula. Esto se debe al campo magnético que genera la electricidad al circular por el conductor. Finalmente, otro de los efectos que produce la corriente eléctrica es el químico. Dicho efecto consiste en el paso de la corriente eléctrica por un electrolito y puede provocar cambios químicos en las sustancias. Finalmente, tenemos el último concepto que vimos en el año, que es el electromagnetismo, que es la rama de la física que se encarga de estudiar la relación entre el magnetismo y la electricidad. El experimento de Ørsted pone en evidencia que una carga eléctrica en movimiento es fuente de un campo magnético. El vector de inducción magnético es B y es la magnitud que permite identificar la intensidad, dirección y sentido en un punto de una región inmerso en un campo magnético. La unidad de medida en el Sistema Internacional de Unidades para los campos magnéticos es el Tesla. La experiencia de Ørsted demostró que los campos magnéticos eran generados por cargas eléctricas en movimiento. El campo magnético de un imán está formado por líneas cerradas y siempre salen del polo norte y se dirigen al polo sur, uniéndose por dentro del imán. Las fuentes de los campos magnéticos son dipolos y los polos norte y sur no se pueden separar nunca. Por otro lado tenemos la fuerza de Lorentz, que cuando una partícula cargada Q ingresa con velocidad v en una región con un campo magnético, actuará sobre ella una fuerza magnética. Dicha fuerza es un vector cuyo módulo de dirección y sentido se obtiene mediante la siguiente expresión denominada ley de Lorentz o fuerza de Lorentz, en honor al físico holandés Hendrik Lorentz, que es igual, como se ve acá, a Fm igual a Q por P corta por X por V larga, donde Fm es la fuerza magnética, Q es la carga eléctrica, V el vector de velocidad de la partícula, V larga el vector de la inducción magnética en la posición de la partícula y X el producto vectorial. Todo producto vectorial devuelve como resultado otro vector. En este caso está en la perpendicular al plano que forman el vector velocidad V y el vector de inducción magnética V larga. La intensidad de la fuerza magnética puede obtenerse con el siguiente cálculo, que es Fm es igual a la carga por el vector velocidad, es igual, al módulo de la carga por el módulo del vector velocidad por el módulo del vector de inducción magnética por el seno de un ángulo,
donde el seno de este ángulo está formado entre el vector de velocidad y el vector de inducción del campo magnético. La dirección de la fuerza será perpendicular al plano, formado por el vector velocidad y el vector de inducción magnética, y el sentido estará dado por la regla de la mano derecha. Dado que dicha expresión depende del seno del ángulo, podemos afirmar que la intensidad de la fuerza varía según la orientación del vector velocidad con respecto al campo. A continuación tenemos el movimiento de partículas en un campo magnético. Una partícula cargada describe una órbita circular en un campo magnético uniforme debido a la fuerza magnética que actúa sobre ella. El radio de dicha órbita se obtiene a partir de la ecuación de la dinámica del movimiento circular uniforme, que es fuerza igual a masa por aceleración normal. La partícula cargada describe un arco de una circunferencia hasta que choca con alguna de las placas que están formando el campo magnético. Finalmente tenemos a las ondas electromagnéticas, que son también parte de los campos magnéticos. Las ecuaciones de Maxwell son las que retoman la idea de que un campo magnético variable genera un campo eléctrico y un campo eléctrico variable genera un campo magnético. Estas interacciones dan origen a las ondas electromagnéticas que se propagan a través del espacio. A diferencia de las ondas mecánicas, como el sonido, las ondas electromagnéticas no necesitan un medio material para propagarse, y su velocidad de propagación a través del vacío es de 300.000 km por segundo. Dentro de los tipos de ondas electromagnéticas podemos encontrar las ondas de radio, que serían las comunicaciones instantáneas, microondas, datos y calor, ondas infrarrojas, que es el calor invisible, rayos de luz visibles, ondas ultravioletas, que es luz energética, rayos X, que es radiación penetrante, y rayos gamma, que es energía nuclear. Y hasta ahí todo el mapa conceptual. Espero que se haya entendido bien. Y bueno, nada, que esté bien. Saludos.